Buenos días, profe. Hola, buenos días, Rosa. Vamos a esperar que se conecte más. ¿Me escuchas? ¿Está bien? Ah, bueno, vamos a esperar. Solo estás vos. Me mandó un mensaje laudales que se está conectando. Ya vamos. Bueno, dale. Pues.
Y entonces, Odalis, quedaste pegada, pues. Odalis, Dígame, profe. ¿cómo está? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, y como dice que era la 8, ¿ah? Porque usted había puesto a las 8. No, niña. ¿Y tu amiga qué se hizo? ¿Quién sabe, profe? No he visto los mensajes, nada, ¿verdad? Bueno, Steven que dijo que se iba a conectar tampoco. Vamos a iniciar con la... Pongo la cámara un rato para verlo después. Rosa, Odalis. Ah, bueno, ahí está la Odalis. ¿Estás trabajando, Odalis? ¿Cómo dice? ¿Estás en el trabajo? Sí, ¿Dónde que estás trabajando? sí, estoy trabajando. ¿Dónde? ¿Mm? ¿No le escuché? ¿Dónde trabajas? Ah, en una clínica, en Villa Libertad. Ah, bueno, está bien. Y la Rosa está en una sola comiendo, ahí la mira masticando, pues la Rosa. Lo siento, profe. Bueno, vamos a comenzar. Hoy es la última videoconferencia. Recuerden que esta es la última semana de clase para ustedes y a partir de la próxima semana los exámenes. Ustedes le mandaron el calendario de exámenes. ¿Saben cuándo es mi examen? No. No les mandaron. Bueno, ahí les voy a avisar. La próxima semana son los exámenes, ¿verdad? Entonces, estamos pendientes con el acumulado dos actividades. La de la última videoconferencia, yo no la subí, para terminar el acumulado del tercer parcial y último. ¿Oyeron? Bien. Entonces, vamos a ver, les voy a compartir el documento, vamos a trabajar el día de hoy. Lo tenemos, lo están viendo. Sí, ¿Qué Sí, dice? ¿Qué dice ya el tema? podemos quitar la cámara. Ay, sí, para que comas, ¿verdad? Quítenla, pues. La Odalis ni espero que le dijera que ya es rápido eso, Odalis. ¿Qué dice Odalis el tema? ¿Qué dice? intoxicación por micotoxinas. Ok. Micotoxicosis. ¿Qué son micotoxinas? ¿Saben ustedes? ¿De qué palabra viene? De micro, mini. No. Es que ahí no dice micro. Fíjese bien, dice mico. Micotoxinas. ¿Qué son mico? De como Hongos. fúngicas. Hongos, Oh, fungi. Correcto. Las felicito a las dos también. Hongo, fungi, ¿verdad? Es el reino de los hongos. Recordemos que el hongo en latín se dice micus. Entonces, la micología es la rama de las ciencias biológicas que estudian los hongos. Por lo tanto, la intoxicación por micotoxinas va a ser una intoxicación por hongo, que produce una micotoxicosis. Es común en el mundo animal, lo que son infecciones, o mejor dicho, lo que son intoxicaciones, que también pueden provocar infecciones, ¿verdad? Intoxicaciones producidas por hongos. Los hongos, hasta para los humanos, son muy tóxicos, porque la mayor parte de los hongos en su ciclo de vida, ellos tienen muchas sustancias tóxicas. Esas sustancias las liberan como forma, como parte de su ciclo natural de vida. Hay mucha intoxicación por hongos, porque ellos producen una gran cantidad de sustancias tóxicas, por un lado, en su ciclo de vida, y por otro lado, para su defensa de los depredadores. Esa es una forma que ellos tienen para evitar que desaparezcan, ¿verdad? Los hongos, ustedes saben que no son plantas. Antes pensaban que eran plantas, pero no. ¿Por qué no son plantas? Porque no hacen fotosíntesis. Por eso es que si ustedes se fijan, los hongos tienen colores blanco, amarillento, cafecito, rojo, pero no son verdes, porque no hacen fotosíntesis, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que las micotoxinas son derivadas del crecimiento de hongos en sustratos tales como granos, leguminosas o subproductos de esos, y que lamentablemente pues los animales pueden consumir. O sea, dicho otras palabras, no es que el animal consume el hongo en sí porque lo quiera consumir, sino que este hongo, él se va a desarrollar, por ejemplo, en las leguminosas, que son los productos que sí consumen los animales, ¿verdad? Estas micotoxinas
son importantes en medicina veterinaria porque producen enfermedades subclínicas o clínicas. ¿Qué significa esto? Subclínicas o clínicas. Que muchas de ellas no producen sintomatología. A veces ni se da cuenta uno que el animal está con esta toxicosis. ¿Por qué? Porque no hay ninguna sintomatología, ¿verdad? Puede ser subclínica o clínica, ¿verdad? Entonces, la presencia de micotoxinas en los alimentos para animales no está asociada con la presencia de hongos. La enfermedad de grano puede ser de buena calidad de algunos porcentajes. Sin embargo, puede estar altamente infectado y ser para contaminar el alimento. Dalis, apaga tu micrófono. Odalis, ¿Cómo dice, doctor? apaga tu micrófono, te escucha todo, apaga tu micrófono. Bueno, bueno. Ok. Entonces, esta es la forma de introducción, ¿verdad? Que los cereales también aún no cosechados son muy susceptibles a hongos. Por ejemplo, el trigo, sorgo, avena, etc. Y en pequeñas cantidades del maíz. Todo eso tiene que ver con la proliferación de los hongos en lo que come el animal, los granos. Y ahora sí, las enfermedades producidas por micotoxinas en los animales domésticos tienen varias facetas, es decir, son multifacéticas, ¿verdad? Son entidades, miren qué importante eso, lo que está subrayado en azul, fíjense ahí, dice, son entidades que no responden al tratamiento con drogas. Dicho otras palabras, cuesta exterminarlos. Una afección por hongos, aún en los humanos, ustedes saben, cuesta eliminar, es difícil. Por lo tanto, no responde a las drogas o a los fármacos, pues. Son estacionales. ¿Qué significa esto? Depende de la estación del año, ¿verdad? La época del año que estamos. Hay época cuando los hongos se proliferan más que otras épocas, ¿verdad? Con frecuencia están asociadas con condición de alimento mojoso y nunca son transmisibles. Es decir, normalmente se da esto porque el animal consume alimentos mohosos, no porque ha ingerido en sí el hongo, ¿verdad? Después tenemos que los animales son afectados, los animales afectados son ineficientes para alcanzar los parámetros productivos y también hay evidencia de inmunosupresión. ¿Qué cosa es inmunosupresión? Que va a haber fallas en su sistema inmunológico, por lo tanto no responde las defensas naturales del organismo, ¿verdad? Y ese es un problema. Es decir, que las micotoxicosis espérate que voy a dividir a Chris, las micotoxicosis o toxicosis producida por hongos tiene esa característica que no responden a drogas, son estacionales y están asociadas con la ingesta de alimentos mojosos. Muy bien. Ahora bien, las micotoxicosis primarias agudas se producen, bueno, primero tenemos que saber que el grado de interacción permite clasificar las micotoxicosis en tres grandes grupos, ¿verdad? Micotoxicosis primaria aguda, micotoxicosis primaria crónica y micotoxicosis secundaria asociadas. Miremos la primera, la micotoxicosis primaria aguda. Buenos días, Chris. Buenos días, profesor. Bueno, se producen cuando existe una concentración alta de micotoxinas y su efecto se manifiesta específicamente sobre algún sistema o aparato de manera permanente, ¿verdad? Correcto. Entonces, en este caso, tenemos aquí el cuadro número 13, donde nos aparece lo que son las micotoxicosis primarias, la etiología, ¿verdad? Entonces, normalmente se asocia a un síndrome. ¿Qué cosa es un síndrome? Pues es un conjunto, ¿verdad? De varios factores y entre ellos manifestaciones clínicas. Tenemos el síndrome estrogénico. La toxina que provoca se llama la toxina F2 o también se llama zearalenona. Esto se encuentra en estos hongos. Mire, aquí están los nombres científicos, ¿verdad? Los nombres científicos. Que en latín
perdón, que en español sería, por ejemplo, este que está aquí, el Fusarium grammalecum. Ese es un nombre científico, ¿verdad? Esto sería en latín, no me lo dice en latín, en Spanish sería el famoso, ya les digo, el Hongu reishi, ¿verdad? Ahora, que estaba aquí, Cris, apaga tu, Odalia, apaga tu micrófono. Entonces, este que está aquí, el Penicillium viridactum, es el hongo de la penicilina. El Aspergillus, este que está aquí, es el famoso champión. Uno de los hongos más famosos que los humanos consumimos. Ok. Entonces, esos síndromes se van a ver asociados. Por ejemplo, aquí tenemos síndrome nefrotóxico y edema perineal. ¿Qué es nefrotóxico? Que afecta a los nefrones, que son la unidad estructural de los riñones. Entonces, aquí tenemos las toxinas, que es la ocratoxina y la citrinina. Síndrome hepatotóxico, la palabra lo dice, ¿verdad? Afecta el hígado. Síndrome de rechazo de alimentos. Ustedes han visto que hay animales que rechazan alimentos. Provoca la toxina, se llama la vomitoxina. Está en el hongus que se llama el Fusarium. SPP significa todas las especies. Y el ergotismo, que es provocado por la ergotamina, este virus. Muy bien. Ahora, aquí viene la descripción de cada uno de estos síndromes. El primero, el síndrome estrogénico. Aquí tenemos. Aparece con la ingestión de granos contaminados por la micotoxina llamada zeralenona. Esta que está acá, ¿verdad? Toxina F2 del hongo que se llama el fusario, que es una lactona del ácido beta resorcilo. Eso que está aquí en el nombre químico, ¿verdad? 6,10-hidroxi, 6-oxotrans, 1,1-decil. Ese es el nombre químico. Los granos infectados tienen antecedentes de haber sido cosechados tardíamente, ¿verdad? ¿Cuáles son los signos clínicos cuando hay este síndrome, el síndrome estrogénico? Persistencia de los signos de calor como edematización de la vulva, es decir, la vulva se pone con edema hinchada, ¿verdad? También el ubre y los pezones y con una conducta de libido constante. ¿Qué me dice qué cosa es conducta de libido constante? ¿Mm? ¿Qué cosa? Que anda en celo. Es decir, que siempre tiene, pues, ganas de actividad sexual, ¿verdad? El libido constante. ¿Por qué? Porque hay una edematización de la vulva, ubre y pezones, ¿verdad? Bueno, en ocasiones se puede producir o observar leucorrea vaginal, es decir, una enfermedad de una ITS, una enfermedad donde hay de bastante secreción vaginal, ¿verdad? Estos signos se asocian con una fertilidad de casi cero, tanto para hembras como machos. También los machos se observa una conducta de inapetencia sexual y crecimiento del prepucio. Estos signos clínicos se deben a la acción del ¿quién? Estrogénica y a su efecto anabólico y antiespermático. Como antiespermático va a bajar la producción de esperma. Es decir, son signos clínicos del síndrome estrogénico. ¿Por qué? Porque afecta el estrógeno, que usted sabe que el estrógeno es una hormona sexual, ¿eh? Bueno, aquí dice, en cerdas primerizas y adultas se dará una inflamación vulvular con eventual prolapso vaginal y rectal, es decir, se le puede alborotar la vagina y el recto y salir, ¿verdad? Bueno, previo, por tanto, a tenesmos.
Existe también edema alrededor de las tetas. Aparecen los signos 14 días después de la ingestión de alimentos contaminados. Y las cerdas que se encuentran en el último tercio de la gestación manifiestan descenso de la leche y en su parto. Ok. Bueno. Ok. A nivel etiológico, estamos hablando a nivel de histológico, estamos hablando a nivel de tejidos, va a haber una hiperplasia y metaplasia del epitelio genital. Correcto. Más marcado de la vagina. Bueno. Vamos con el síndrome nefrotóxico. Eso ya afecta a los riñones, ¿verdad? Recordemos aquí en el cuadro. Aquí está el segundo síndrome. El nefrotóxico y edema perineal. Aquí tenemos, ¿verdad? Es un síndrome en que hay un decremento en la ganancia diaria y lesiones renales consistentes en degeneración tubular y fibrosis intersticial. Las lesiones se aprecian generalmente en el rastro, pero existe un síndrome agudo caracterizado por edema perineal en lesiones recién destetadas. Ok. Es el síndrome nefrotóxico que afecta, por lo tanto, la función renal, los riñones, ¿verdad? Con lesiones reales. Entonces, ¿cuáles son la etiología? Las enzimas, o sea, las causas, ¿no? Son dos toxinas, la ocratoxina y la citrinina. Ambas se presentan ¿dónde? El Penicillium viridactum. Ese es el hongo de la penicilina que puede contaminar los granos. Ok. ¿Cuáles son los signos clínicos? En cerdos de engorda se observa anorexia. ¿Ves? Recurrencia external. Disminución de la ganancia diaria de peso. Polidipsia, poliuria y deshidratación. Son signos. Pues, nefrotóxico afecta la función renal. Entonces tiene que ver con todo esto, ¿verdad? Con todo eso que está aquí, que sería la polidipsia, poliuria y deshidratación. En lesiones lactantes hay un edema subcutáneo, ataxia, lomo arqueado y distensión de la porción lumbar de la pared abdominal, signo de muerte en 1 o 2 días. Y miren qué fatal esto, la mortalidad puede alcanzar de 40 a 90% del lote afectado, es decir, alta, la mortalidad puede ser alta. Si usted saca 40%, 90%, de 90% un lote de desierto, se muere 9, queda uno vivo. Bastante, ¿verdad? De 4 a 9. Es decir, alta la mortalidad. Bueno, ahí está el diagnóstico. Ahora vamos con otro síndrome, el hepatotóxico. Habíamos dicho el hepato compromete la función renal, perdón, la función hepática, ¿verdad? Es un síndrome que se caracteriza por crecimiento retardado, pérdida de peso, inapetencia, ictericia, claro, afecta el hígado, la ictericia, y muerte que resulta del daño hepático causado por la ingestión de alimentos contaminados con la toxina, ¿cuál? El Aspergillus flavus, que puede encontrarse también en los hongos conocidos como championes. La incidencia elevada, insisto, donde utilizan granos con mal proceso de almacenamiento, como ocurre habitualmente en México y en países que fundamentalmente su explotación porcina, la implantación de granos, sorgo, maíz. Un país subdesarrollado. La etiología tenemos que es causada, puede ser causada también por rubardroxina o Eisirpenelis, ¿verdad? Entonces, este hongo es habitual en los granos y en sus ingredientes. Correcto. Estos ingredientes pueden contener la toxina en cantidades variables, de forma que producen lesiones hepáticas con degeneración, grasa o necrosis tubular. Bien, ahí. Tenemos aquí este cuadro donde aparecen los efectos de la aflatoxina en función de dosis y peso de los casos de los cerdos, ¿verdad? Este cuadro es de leer y mantenerse informado. Bien. Signos clínicos. Estamos hablando siempre de los síndromes hepatotóxicos. Signos clínicos aparecen durante las 6 primeras semanas de ingesta de alimento contaminado y pueden ser el crecimiento lento, inapetencia,
lomo arqueado, apatía, ictericia, ataxia y convulsiones que pueden ocurrir justo antes de la muerte. En el caso de las hembras dejan de producir la leche, ¿verdad? Dejan de producir la leche. Bueno, ok. Ahí está el diagnóstico. Pero miren lo que dice aquí el tratamiento. No existe. Debe eliminarse el alimento superior y alimentar con proteína elevada. O sea, que en otras palabras, que esas afecciones, como habíamos dicho, son difíciles de eliminar con droga. No responde a la droga, por lo tanto. Solo son difíciles de exterminar, por lo tanto. No hay un tratamiento eficaz. Después tenemos este otro síndrome aquí, el rechazo al alimento. Recordemos, estamos con este cuadro. Ya miramos el síndrome estrogénico, el nefrotóxico y el patotóxico. Ahora vamos con el síndrome de rechazo al alimento, ¿verdad? De rechazo al alimento. Aquí está, síndrome de rechazo al alimento. Es producido por las toxinas T2 y vomitotoxina, que son generadas por varias especies de hongo, entre ellos el Fusarium, todas las especies. Los signos clínicos de estos síndromes incluyen, miren los signos clínicos del rechazo al alimento. Dermatitis, ¿verdad? Es decir, inflamación de las capas de piel, ¿no? La estomatitis, las encías, esofagitis, el esófago, vómito y enteritis, que son pues afecciones del tracto digestivo. Con hemorragias, es decir, pérdida de sangre. El signo clínico relevante es el rechazo al aumento. Aquí, muchachos, aquí hay un error. Dice, el signo clínico relevante es el rechazo al aumento. Aquí no hay aumento, al alimento, ¿oyeron? Hay un error. Rechazo al alimento. Sin embargo, eso también puede ocurrir con alimentos rancios, hongados o con aditivos o granos amargos. La recuperación de los animales es rápida después de eliminar el alimento contaminado. No es tan, este caso, este síndrome no es tan fatal como los otros. Y el último síndrome, el ergotismo, que es producido por un alcaloide, es decir, una droga, que es la ergotamina, que es un metabolito del hongo, ¿cuál? El Claviceps purpurea, que es el parásito de los cereales. Es un hongo que se encuentra, por lo tanto, en los cereales. Los casos de ergotismo son más comunes en los bovinos que en los cerdos, ya que o sea, los cerdos raras veces se le produce a galáctica, así como nacimiento de lesiones débiles. Correcto. Bueno, la ergotamina también produce un síndrome estrogénico caracterizado por aumento de tamaño de la glándula mamaria, es decir, esta otra hormona, ¿verdad? Y tetas en las cerdas gestantes, así como la repetición de calores en cerdas vacías. Más raramente aparecen casos de la forma gangrenosa seca en orejas y colas. Correcto. Muy bien. Estas todas eran en este cuadro, que es las micotoxicosis primaria aguda. Pero recordemos que son tres. Son micotoxicosis primaria aguda, micotoxicosis primaria crónica. Esa es lo que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Acá. Vamos a ver ahora las micotoxicosis primarias crónicas. Se producen cuando existe una concentración de moderada a baja y el consumo de micotoxinas. En este caso, los efectos son principalmente de reducción en la eficiencia productiva. Eficiencia productiva, ¿como cuáles? Bueno, baja ganancia diaria, ¿verdad? El peso, bajo consumo de alimentos, infertilidad, retraso del crecimiento, bajo número de nacidos y bajo índice de concepción, es decir, que no se reproducen mucho. Y ustedes saben que los animales normalmente deben ser, digamos así, la reproducción debe ser alta para que pueda haber eficiencia, ¿no? Y si no, pues no hay eficiencia. Entonces, las micotoxicosis primarias crónicas, afectan de esta manera, ¿verdad? Lógicamente, son menos
letales que las primarias. Que las primarias agudas. Las crónicas solamente conlleva, no tiene ningún síntoma específico, sino que va a haber baja ganancia de peso diario, bajo consumo de alimentos, infertilidad, retraso de crecimiento, etc. Y finalmente, las micotoxicosis secundarias asociadas. Estas se producen cuando existe una concentración muy baja de toxinas. En este caso, los animales manifiestan una predisposición a infecciones debido a la inmunosupresión, es decir, el sistema inmunitario se suprime, ¿verdad? Va a haber baja de defensa y dislocación de los mecanismos naturales de resistencia, es decir, la resistencia natural que tiene el animal a la infección es baja. Y como existe una supresión del sistema inmunológico, se aprecia la depresión de la fagocitosis y producción de complementos. De esta manera se explica la elevada susceptibilidad de animales. Es decir, que esos animales se vuelven altamente susceptibles a micointoxicaciones como la salmonelosis y la disentería porcina. Bien, ok, hasta ahí. Hasta ahí lo que tenía programado para el día de hoy. Ok, voy a dejar de compartir esto. Bien, entonces, chicos, esta era la última parte, ¿verdad? Recuerden que ya habíamos visto la intoxicación por metales pesados, plomo, talio, litio, la última videoconferencia, selenio y después por cloruro de sodio. Todo eso es tema de examen. De esta manera terminamos con lo que es el curso de toxicología y el gran objetivo de este curso es que ustedes sepan, ¿verdad?, cómo tratar un animal intoxicado cuando les llega un animal con algún tipo de intoxicación, saber cuál es el antídoto, pero para saber cuál es el antídoto, lo primero que debe saber cuál es la causa de la intoxicación, ya sea animales domésticos o animales pues de corral, ¿verdad? No, no pueden hacer la práctica común que hace la gente normalmente, que le da un leche al animal para provocar vómito, inducir al vómito, o que le da aunque sea cualquier pastilla y no. Tiene que saber primeramente la causa de la toxicidad, porque recuerden que si por ejemplo el animal tiene alguna afección gastrointestinal y usted induce al vómito, lo va a matar. Muy bien. Esa es la gran intención, ¿verdad? Entonces miramos así a grandes rasgos. Lástima que no podemos hacer ninguna práctica debido a la situación del país, de la mundial, no del país, la pandemia, los planes de clase, y esperemos pronto volver a vernos de manera presencial en la universidad. Ustedes están en cuarto año, ya van de salida, ¿verdad? Entonces, pues, éxitos, ánimos y echar para adelante. La próxima semana el examen. Voy a dejar un trabajo que voy a subir más luego para tener el acumulado. Son los trabajos que están pendientes, ¿verdad? Voy a subirlo para tener el acumulado, pero ahí sí pónganse las pilas de manera de trabajos antes del examen, que es la próxima semana. Porque después del examen no voy a aceptar ningún trabajo y voy a poner su nota final. Aquellas personas que no han estado entradas a la videoconferencia pierden el derecho de hacer el examen y pierden el derecho de enviar trabajo. Ya nos orientaron que las inasistencias a las videoconferencias es como que no llega a clase, ¿no? Entonces pierde el derecho de hacer los trabajos porque no llegó, a menos que está justificado. Porque en este grupo hay gente que nunca entra a la videoconferencia y manda trabajo. Eso no se va a aceptar y lógicamente esa gente va a dejar la clase. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna aclaración? ¿Les veo claro? ¿Algo que quieran saber? Todo claro, doctor. Profesor. Bueno. Todo claro, profe. ¿Chris? Todo bien, profe. Bueno, Todo Ross. claro. Bueno, entonces, los dejo porque tengo que prepararme, porque a las 10 tengo otra conferencia con los chavales de farmacia. Entonces, muchachos, para mí fue un placer estar con ustedes. Y ya saben que solo nos tenemos examen. Les voy a poner un mensajito en el grupo el día. Ahorita no tengo a mano el calendario. Pero como el examen va a ser virtual, puede ser cualquier día, ¿verdad? Yo ahí lo voy a dejar abierto para que ustedes lo vayan haciendo, ¿verdad? Es un intento y Sí, no hay problema, solo avísenos qué día ya está ahí habilitado para hacerlo. ok.
Recuerden que ya está la nota del primer y segundo parcial en el sistema, en portal clase. Usted tiene el primer parcial y el segundo parcial. Si puede haber algún inconveniente con la nota, algo que usted entienda, lo que quiere saber, eso me manda un mensaje y yo ahí les aclaro. ¿Vieron? Ahí aparece todo en el Está portal bien, clase. profe. Bueno, entonces gracias por su atención, por los que se conectaron. No sé qué me le pasó a la Lía McKay. Ella siempre se conecta. Ahí me la avisan que después me reporta a ver qué me le pasó a la McKay, porque ella siempre está pendiente, ¿verdad? Bueno, gracias por participar en la clase de ustedes y pues éxitos, ánimos pues. Nos vemos chicos. Gracias, profe. Bye, bye. Se Bueno, cuidan. bye. Bye.